Bendiciones, quiero darles la bienvenida a otro podcast con el apóstol Fernando Rodríguez. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial, alguien que creo que va a bendecirles mucho en el tema en el cual nosotros estamos hablando el día de hoy, que va a ser acerca de la paternidad espiritual y cómo realmente puede bendecir la vida de una persona, encontrarse y restaurar ese principio de la paternidad. Y el apóstol Manuel, que es un hijo, tiene un espíritu de hijo hermoso y hemos caminado juntos por muchos años y también vamos a estar ministrando el tema de la paternidad. Y bueno, tenemos una crisis impresionante en el mundo, especialmente en Latinoamérica, de muchos jóvenes que lastimosamente han crecido bajo un espíritu de orfandad, lastimosamente tanto en los latinos como en los afroamericanos, el número de jóvenes, tanto mujeres como varones, de que crecen y nacen y crecen sin un padre es impresionante, Manuel. Fíjate que estaba leyendo las estadísticas que entre los afroamericanos se cree que por lo menos es de 7 a 8 jóvenes están creciendo en un hogar disfuncional. En los latinos el número quizás es un poco menos, pero estamos teniendo entre 4 o 5 de jóvenes que están creciendo en un lugar donde no hay una figura paterna. Esto nos lleva a tener jóvenes con muchos problemas de identidad eh, sexual, identidad emocional, problemas de autoestima, mucha rebeldía en la adolescencia, drogas, abusos, cárceles. Tenemos también que estos jóvenes pues van a crecer y al crecer pues van a tener ese deseo de entrar en las maras y muchos de ellos terminan en las cárceles. También una estadística muy tremenda, Manuel, que estamos teniendo de que el 99% de la gente que está en cárceles, en correccionales aquí en Estados Unidos, tienen problemas con la paternidad. Y eso con datos probados, que hay un tema realmente serio. Fíjate en la Biblia cómo el Espíritu Santo es tan sabio que al escribir el profeta Malaquías 4:6 dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, no sea que la tierra sea herida con maldición. Qué impresionante que la Biblia declara que uno de los problemas más serios que va a ocurrir antes de la venida del Mesías va a ser un problema de paternidad. Cuéntame tu experiencia en este tema y cómo ha bendecido tu vida el tema de la paternidad. Bueno, yo creo que mucho de Yo crecí con mi papá, pero él estuvo ausente siempre, entonces siempre hubo esa ausencia de paternidad. Y cuando yo conozco el Evangelio, yo rápido se me revela, pero no tenía a alguien, entonces hasta que me conecté con usted. Cuando yo me conecté con usted, el primer servicio, yo pude sentir esa conexión, porque esto es por revelación, paternidad. Usted ha dicho algo y sí lo creemos así también, que no se puede imponer sobre alguien. Siempre tiene que ser revelado al hijo, o sea, aunque usted tenga la intención de ayudar a mucha gente, pero si la persona no tiene esa revelación, o sea, no se puede ayudarlos, a ellos tiene que revelárseles la paternidad espiritual, como decía usted el día de ayer, el mensaje que usted daba ayer de la paternidad de Dios tiene que ser revelada también, pero también la paternidad espiritual también tiene que ser revelada. Nosotros sabemos que esa es la clave, ese es un diseño de Dios que dejó para la iglesia. Y bueno, el caso de Timoteo, vemos, por la gente cuestiona mucho este tema, porque el diablo va a atacar este tema porque es un tema que nos va a levantar. Amén. Entonces, todo lo que Dios usa para levantar
siempre va a ser atacado también por el diablo. Cierto. Entonces, este tema ha sido muy atacado, hay mucha gente que no cree, hay predicadores que predican que no debemos de decirle padre a ningún hombre acá en la tierra. Y ellos en un pasaje que dice, que dijo nuestro Señor Jesús, Jesús. que no llames padre a nadie acá en la tierra, pero bueno, hay que buscarle por qué lo dijo, ¿verdad? Que cuál es la forma por qué lo dijo. Vemos el caso de Timoteo, dice que él tenía un padre, pero era griego, dice. Griego, sí. Era un cristiano ya, pero este hombre, si no se hubiera encontrado con un hombre con el espíritu de paternidad, el hombre no hubiera cumplido el llamado, no se hubiera escrito primera de Timoteo y segunda de Timoteo y todos los libros donde el apóstol Pablo habla de él, por ejemplo, primera de Corintios, lo que él dice que es su hijo amado y fiel en el Señor. Pero tiene que haber eso también de nosotros, los discípulos. Tenemos que también pedirle mucho al Espíritu Santo que nos revele la paternidad. Él nos va a poner una persona, nos va a poner una persona en el camino. Yo, por ejemplo, es tremendo lo que yo experimenté. Yo venía desde Huidahui hasta Alville, son 2 horas de camino, Amén. manejando. Entonces mucha gente me decía que por qué yo no me buscaba una iglesia en Aniston o Oxford o en Heflin, pero yo sabía lo que yo estaba experimentando. Aquí fui liberado por la paternidad, fui liberado del alcoholismo, de la droga, de la pobreza, de enfermedades. O sea, porque es un manto que te cubre la oración de un padre. Así como Jacob reúne a sus hijos y a cada uno les declara una bendición, también yo creo que esa palabra nosotros la necesitamos también. De hecho, mi papá cuando yo me convertí en su coraje fue porque yo como que traicioné la religión, decía él, y él me empezó a maldecir. Entonces yo sentía que él tenía que bendecirme. Y dije, yo necesito hacer que él me bendiga y un día le voy a decir, un día le voy a decir. Pero comencé también a honrarlo. Y cuando yo comencé a mandarle algún dinero, cuando él iba a México, cuando venía lo llevaba a una tienda, le compraba alguna ropa buena, lo llevaba a comer. Usted fue testigo, un día fuimos a comer con usted y él. Pues esa fue la forma que yo fui usando hasta que logré que él me bendijera. Y él un día me empezó a bendecir, a bendecir, a bendecir. Y creo que nosotros lo necesitamos. Lo que dice usted que el día de hoy que mucha gente que le está yendo mal también, es porque es un diseño también. Un diseño de Dios que dice honra, eso está en el Antiguo Testamento, pero también lo tenemos en Efesios 6, 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, dice, para que te vaya bien. Entonces, si hay gente que no tiene un padre el día de hoy, aunque sea pastor, sea líder, sea un evangelista tremendo, si no tiene a quien honrar, quien lo bendiga, va a fracasar. Y creemos que este tema es muy importante en la vida de todo discípulo, la vida de pastores que caminan solos. Yo veo pastores que han fracasado. La otra parte también es que tenemos que tener esa conexión con un padre también, pegarnos también. No solamente el papá Amén. nos va a buscar, sino que también nosotros como discípulos, hijos discípulos, tenemos que pegarnos a alguien. Y eso va a ir también, por ejemplo, hoy lo veo yo en los muchachos de la iglesia también, así Amén. eso se va transfiriendo también. Wow, qué impresionante el testimonio que estamos recibiendo de primera mano, pues de una experiencia, no solamente que nos cuenten, sino una vivencia. Y cuando uno tiene una vivencia, es algo que no te lo pueden contar, no te lo pueden robar, no te pueden decir esto no es porque tú lo has vivido de primera mano. Amén, amén. Es impresionante. La primera etapa es que todos y en su mayoría venimos con una paternidad dañada. Sí, sí. Me incluyo como persona, la manera en la que yo llegué al Señor. Les cuento que yo no, yo no conocí a mi papá, yo no tengo recuerdos de mi infancia de haber tenido un padre cariñoso. Fueron contadas las veces de 1 a 12 años que yo lo tuve, esas carencias emocionales que yo pasé, que cuando yo vengo al Señor, mi relación con Dios era distante, era fría, y yo me preguntaba por qué yo pasaba por este tipo de cosas, de situaciones emocionales extrañas.
O sea, que solamente aquellos que hemos sido huérfanos sabemos lo que significa no tener un papá. Ujú. La desprotección que sientes, los vacíos que sientes, la necesidad de un abrazo que sientes. Y eso me llevó a tener muchas cosas que falta de consejos, falta de amor. Cuando yo vine al Señor, venía tan dañado que realmente yo le platicaba ayer el testimonio que yo cuando Jesús vino y me reveló la paternidad, fue como una bomba atómica en mi corazón, porque nunca había experimentado el amor de un papá, sentir que yo tenía un papá en el cielo. Entonces, por eso no puede revelarse a veces la paternidad espiritual si primero no se sana la paternidad que uno trae. Entonces, Ujú. porque uno va a hacer paralelo o ver al papá espiritual de la manera en la que uno ve al papá natural que lo dañó, pensando que me van a abusar, que quieren lo que yo tengo, que van a aprovecharse de mí. Es hasta que se sana la paternidad natural, es cuando uno puede abrirse de nuevo a un padre espiritual, a poder trabajar con alguien que es humano, que es una persona de carne y hueso. Entonces, es muy hermoso este tema. Eh, y en tu experiencia, ¿cuáles serían, por ejemplo, el camino que uno puede tomar para esa gente que nos está viendo? ¿Qué deberían de hacer para poder sanar el tema de la paternidad? Bueno, yo creo que en primer lugar sería una relación fuerte con el Espíritu Santo. Buscar a Dios y ahí Dios nos va a sanar. Porque también este tema, la otra vez usted me decía algo, que yo perseveré enseñando sobre paternidad. Paternidad estuve por años hablándole a la gente y hoy tengo gente que lo ha agarrado Son cero. hijos, Son hijos el día de hoy. Pero también hubo una temporada donde fue dañado el Evangelio también, porque hubo cierto. gente que abusó Abusó de ese de tema. la gente, entonces diciéndole yo soy tu padre, pero también había una exigencia fuerte, una imposición, como decíamos, que esto no se puede imponer. Entonces hay gente que quedó dañada también, quedó dañada y tienen miedo cuando uno les habla de paternidad. Yo escuché un hombre de Albert que escuché la otra vez que él decía eso, que él ya no creía en la paternidad, pero él estuvo con gente que lo dañaron, yo estoy seguro de eso, que lo dañaron. Entonces el día de hoy, aunque haya algo genuino, la gente tiene Lo miedo, mide. pero nosotros tenemos que... Yo recuerdo que para que usted conociera lo apostólico, usted sufrió mucho. Entonces eso también a mí me ha ayudado bastante el ver todo lo que usted ha pasado. Y eso también a mí me ha ayudado, digo, mi padre, yo lo cuento también con gente, digo, mi padre espiritual, para que él conociera lo verdadero apostólico el día de hoy, él le costó, lo robaron, lo abusaron, lo trataron mal, yo me tocó escuchar y ver algunas cosas también. Entonces no tenemos que tenerle miedo también, ¿verdad? al, Uno al se proceso. arriesga uno a recibir un billete de 100 que sea falso también, pero uno como quiera sigue trabajando con el dinero porque es la forma como se trabaja aquí. Entonces sería pedirle a Dios. Yo creo, nosotros ayunamos un mes. Yo me cambié de la iglesia donde estaba antes, me cambié porque yo al año volví a caer nuevamente al alcoholismo y fue cuando lo conocí a usted. Entonces nosotros ayunamos un mes para que Dios nos revelara si Él nos quería allá cerca de la casa o nos quería acá 2 horas de camino. Estuvimos con mi esposa ayunando un mes orando y ayunando y el Señor nos hizo sentir. Y cuando nosotros nos determinamos y fuimos a hablar con los pastores de allá, yo tenía miedo a hablar con ellos porque yo sabía que no sabían ni cómo decirle, ni qué le iba a decir. Y me acuerdo de cuando yo le dije que nos habíamos determinado quedarnos allá con usted, el pastor dijo, bueno, desde este momento ya si algo te pasa yo no me hago cargo de ti. En ese momento yo me sentí como solo, en ese momento cuando, o sea, es tan fuerte la paternidad, porque aunque él no era, no lo, tal vez a lo mejor no lo trabaje, pero yo tenía esa revelación ya dentro de mí. Me sentí tan solo y me sentí tan mal hasta que se llegó esa semana, llegamos la otra semana, ya vinimos acá y le dijimos que habíamos determinado y usted nos oró por nosotros. Y bueno, yo caminaba con esa confianza. Me acuerdo de cuando usted estuvo en Honduras, porque luego no pasó mucho tiempo, se tuvo que salir a Honduras por 10 meses.
En ese tiempo yo recuerdo que yo lloraba mucho, lloraba porque pasó lo de la división y todo eso, entonces yo sentía que me hacía falta alguien cerquita de mí y me acuerdo que yo lloraba y le decía al Señor que ya lo trajera. Me acuerdo una vez que me llamó y me dijo, Manuel, aguanta un poco, yo voy a estar allá en poco tiempo, voy a estar allá. Y bueno, es, es, es una revelación, pero tenemos que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos revele paternidad aquí en la tierra. Nos va a poner un nombre. Mientras usted hablaba, me venía también la palabra de Filimón, también de Onésimo. Onésimo. Como Onésimo estaba fracasado en una cárcel también, ¿verdad? Y Pablo lo conoce y le predica, y cuando él sale se lo envía a Filimón y le dice que ya no lo reciba como un esclavo, sino como un hijo, ¿verdad? Entonces, la paternidad nos puede sacar de la esclavitud. En primer lugar, La cárcel. sanar. Y también, segundo, nos puede sacar de la cárcel física y hasta espiritual. O sea, física, espiritual y hasta física también. Porque en el caso mío, cuando yo caí en la cárcel la segunda vez que me llevó a migración, cómo salí. Pero yo sé que eran las oraciones de una paternidad. Entonces, por eso el diablo se opone tanto a la paternidad. Hay una guerra para uno conectarse bien. Y eso hay que enseñárselo mucho a la gente. Que ellos tienen que romper esa barrera de conectarse, de conectarse. Porque gente puede venir a la iglesia, pero conectarse es otra cosa. Que se conecten bien con la paternidad, de que ellos comiencen a pegarse también. O sea, uno los va a buscar, pero llega un momento donde ellos tienen que buscarnos también. Y uno ve a esa gente, como el corazón de ellos se ve diferente de un miembro normal a un hijo. Usted decía algo bien poderoso ayer, que es diferente de un miembro a un hijo. O sea, la iglesia de Cristo crea hijos. 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 Y bueno, creo que esas dos partes. Hay una palabra que yo estaba enseñando sobre lo que es el manto, porque uno de los que hablamos ahorita de por qué le es difícil a veces a las personas encontrar un padre, y es porque no hay muchos. Sí, Pablo dice que hay muchos ayos, maestros que enseñan, gente que tiene una unción, pero dice que hay pocos padres. pocos padres. Entonces, el encontrarte con un padre no es como que te vas a una tienda y ahí te lo vas a encontrar, porque incluso no todos los pastores que hay en el mundo han desarrollado un espíritu de paternidad, porque implica haber sido procesado, haber muerto a lo tuyo mismo, haber entrado en procesos en donde Dios realmente prueba el corazón para darte el espíritu de la paternidad y poder tú de alguna manera ser un instrumento sanador, Amén, amén. porque esto es así. O sea, Dios trae un joven que estuvo en la mara, que estuvo en la homosexualidad, que estuvo en el lesbianismo, que vivió una vida en desorden, en pobreza, y lo trae a una casa como tu iglesia, como la iglesia de nosotros. Y la intención de Dios es que esa paternidad que se dañó en el mundo, que lo violaron, lo abusaron, lo maltrataron, al llegar a la casa, al hogar paterno, con un apóstol que tenga el espíritu paterno, en esa casa ese joven va a ser sano, va a ser liberado, va a encontrarse con el concepto de familia, va a ser amado, va a ser restaurado, va a ser sano en sus emociones. Entonces, llegar a tener, para mí, una de las cosas más hermosas que yo no las cambiaría por ninguna otra cosa. Si tú me pidieras a mí, apóstol, usted quiere tener el espíritu de sanar como un padre o ser el evangelista más famoso y salir a la tele, yo prefiero esto. Prefiero que nadie me conozca, que nadie sepa que yo existo en la tierra, que solo Dios sepa que existo, pero tener el espíritu de la paternidad, porque es impresionante ver lo que Dios puede hacer con un ser humano que está dispuesto a ser usado por Dios para sanar a las Amén. personas. Entonces creo que uno de los problemas que también la gente tiene es que siempre anda buscando famosos. Famosos. Entonces a veces el famoso que sale en la tele, que es famoso en las redes sociales,
no hay un espíritu de paternidad, el que es visible, es tangible. Cuando tú te encuentras con un padre, te va a hablar su espíritu de que esa persona no anda en esta tierra jugando, sino que hay un espíritu de sanidad en él. Puede sentirlo la gente. Una palabra que usted me dio hace años atrás, me dijo Manuel, si tú eres un buen hijo, ya la hiciste para ser un buen padre. Entonces Amén. también la otra clave es aprender a ser un hijo. Un hijo. Un hijo. Y el hijo, lo que decía usted ayer, el libro de Juan lo dice, Juan 8:33 yo creo que es, dice que el esclavo no queda en casa para siempre, más el hijo Permanece. permanece para siempre en casa. Entonces, aunque lo corrijan a uno, es necesario. Yo creo que nosotros anduvimos solos mucho tiempo. Aunque tuvimos un padre, pero como le dije, estuvo lejos trabajando. O a veces estaba en la casa, pero nunca tomó el tiempo. Ellos pensaban que ser padre era traer comida, traernos vestido y era todo. Pero había algo más, el sentarse como usted lo hace con nosotros, como ayer, Pasar tiempo. que estuvimos en la mesa juntos, comiendo juntos, todo eso. Y ahí usted suelta palabras que nos van a ayudar a los que estamos ahí en esa mesa con usted. Entonces los consejos de un, de un padre van a ayudar mucho también. Es tremendo. Eh, Cómo Dios, eh, yo la palabra que veo más visible en nuestros ministerios es que somos una familia. La iglesia es una familia. Y en una familia, a veces, otra cosa que le impide al hijo a veces sanar su paternidad es que cree que un padre tiene que ser perfecto. Abraham no fue perfeccionado, o sea, aún que es el padre de la fe, luchó y fue siendo perfeccionado, pero era un padre. Entonces, creo que tenemos que aprender nosotros a ser hijos, a ser Y hijos y a a honrar. honrar. Esa es la otra parte también, que el hijo tiene un trabajo que también que honrar para que lo que está en el Padre nos pueda cubrir a nosotros también. Las victorias de Él también, o sea, por ejemplo, nosotros hoy ya no estamos pasando batallas que usted pasó, ¿verdad? Por ejemplo, usted yo lo vi como batalló al principio hasta en los vehículos. Hoy, por ejemplo, nosotros, Profeta Eladio, todos los muchachos, no están pasando eso, ya no, porque ya usted ya nos abrió el camino, ya hay un manto que nos cubre a nosotros. Por eso es la guerra, yo decía yo, la guerra que el diablo hace a los hijos, para que los hijos no se conecten bien a un padre y no puedan ver la herencia, la bendición de tener un padre que nos bendice, que ora por nosotros, que aunque nosotros lleguemos a tener crecimiento, lleguemos a ser grandes en algunas áreas, nosotros necesitamos a alguien que ore por nosotros, que nos cubra, que a mí me quedó mucho una prédica del apóstol Raúl Ávila allá en Charlo, que decía a quien honras como padre, y lo que él decía, como él ya grande, con crecimiento, con dinero, tuvo que buscar a alguien que a quien rendirle cuentas, decía él, quien lo bendijera. Y esa prédica a mí bueno, yo siempre he tenido el tema de paternidad muy claro, pero esto Amén. también me va añadiendo cosas ahí en el camino que me van a ayudar a estar mejor todavía. Yo creo que también yo pienso que esto no tiene un fin donde digamos que ya estamos plenos, todavía debemos de seguir aprendiendo cada día a ser mejores hijos. Es un tema infinito. Podríamos hacer 10 podcasts de paternidad y todavía seguir aprendiendo. Pero creo que uno de los errores que tanto el nuevo comete como el pastor que todavía no tiene una paternidad es que el mayor enemigo de un hombre es el ego, el orgullo, la altivez. Y a veces veo pastores que en su mente ellos creen que no necesitan de un padre, que ellos tienen éxito en la gente que tienen, que igual en un nuevo puede llegar, yo no necesito un papá, he sobrevivido, he pasado esto, lo otro, ¿por qué tengo que yo someterme a un hombre que incluso puede ser que hasta sea menor que tú? Sí, Después de bebé encontramos varones que son mayores y necesitan un padre.
Entonces hay esa resistencia a, a no aceptar paternidad porque creemos que no la necesitamos. Decimos, bueno, ¿por qué tengo que yo decirle papá a alguien que no es mi familiar, que es de otro país de origen, que esto y que lo otro? O el pastor que dice, ¿por qué tengo que rendirle cuentas a otro hombre? Y ahí es donde se comete el error de rechazar paternidad porque estamos envanecidos en la mente y estamos rechazando paternidad por el orgullo, porque creemos que no lo necesitamos. Ujú. Y ahí es donde cerramos la puerta y, Sí, y es donde el enemigo ese aprovecha para aislarnos y para desconectarnos, porque la paternidad es un conector con el reino de Dios. Amén. sí. Bueno, queríamos hacer este podcast, seguro que vamos a hacer muchos más de este tema. Eh, Podemos hablar de la honra en otro podcast, vamos a hablar de la honra, podemos hablar del servicio en la paternidad, cómo la paternidad está conectada con el servir a un padre. Podemos hablar de, de los diferentes tipos de honra que podemos manifestar. Y dando una palabra para concluir, para que estos jóvenes que nos están escuchando, estos pastores que nos están escuchando, puedan de alguna manera tener una revelación de este tema, que no le tengan miedo. Sí, sí. Bueno, eso que estuvimos hablando, que es una guerra, pero también no estamos solos, está el Espíritu Santo para ayudarnos a traernos una revelación sobre paternidad, quién es la persona que nos va a poner en el camino. Creo que el Señor, Él prometió que no nos dejaría huérfanos, dice la palabra en Juan, que no nos dejaría huérfanos, que nos dejaría, ¿verdad? Un padre también. O sea, yo creo que el Espíritu Santo nos va a conectar con un padre para que nos ayude, nos levante de donde estemos nosotros. Creo que yo he visto temas de paternidad hasta en las películas seculares como son Sí, poderosísimos, como alguien que está huérfano lo toman y y lo hacen desarrolla el un potencial. tremendo hombre ahí, famoso. Entonces, creo que tenemos que orar para que Dios nos ponga, porque el día de hoy hay pastores, como dijo usted, evangelistas tremendos de Dios, pero su fracaso de ellos ha sido de que ellos no han sabido conectar con alguien, piensan que pueden solos, que saben mucho, que todo eso, pero no es suficiente, necesitamos a veces quien nos diga lo que está mal en Amén. nosotros, ¿verdad? Y es una gran bendición para la gente que yo veo, la gente que se conecta con nosotros, que toma ese tema serio, que no es una emoción, es algo que va a venir de ellos, va a venir, o sea, algo Dios les va a empezar a revelar sobre ellos, que es un trabajo. Y me dice uno de los muchachos que hemos hecho un trabajo mayor que su papá. Él tiene su papá, pero los dejó solos, abandonados. Entonces nosotros con ellos hemos trabajado y ellos están levantando negocio, son pastores el día de hoy. O sea, pero yo creo que aquí el trabajo que hace todo eso es la paternidad. Sí. La Y paternidad. sobre todo, uno de los enemigos de la paternidad es el menosprecio. Ujú. Yo creo que una de las cosas que hace más daño a un hijo es menospreciar al padre, porque a veces te da el caso de que el padre que Dios quiere para ti no es agradable ante tus ojos. Tú te gustaría tener de papá el que sale en televisión, en enlace, famoso en YouTube, y Dios te da un padre humilde que no es conocido, entonces como que hay una incongruencia, entonces la gente menosprecia la paternidad porque el corazón no está sano. Sí. Entonces, vamos a seguir hablando de este tema, seguramente vamos a estar tocándolo un poco más profundo, pero queremos bendecirte, gracias por mirarnos en este podcast, escucharnos y seguramente vas a estar recibiendo nuevos podcasts de estos. Suscríbete a nuestro canal, dale botón allá a la campanita y síguenos en nuestras redes sociales. Fernando Rodríguez, bendiciones.